السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक दुनियादार शख्स को una persona mundana, cuando se le dice a una persona mundana que si no tuviera una rectitud real encontraría todas las bondades mundanales, diría, en verdad, que esto no tiene ningún sentido, y en el nombre de la religión y para atraer a la gente, esa es la razón por la que se atrae a la gente hacia el mundo de la religión. Es correcto decir también que hoy, en nombre de la religión, algunas personas la utilizan en este sentido para conseguir motivos personales, pero ni tienen ellos el temor de Dios, ni los que les siguen tienen también algún taqwa, algún temor de Dios. Sin embargo, en contrapartida, vemos que los profetas y sus comunidades, aquellas personas que siguen las verdaderas enseñanzas, tienen ese discernimiento y percepción de lo que es la rectitud, porque viviendo en este mundo, a pesar de estar dedicados a sus trabajos diarios, buscan el taqwa, buscan el temor de Dios y caminan por él. Me llegan cientos de cartas donde se expresa que Dios quiera que tanto a nosotros como a nuestras familias Dios nos otorgue el taqwa, y este cambio ciertamente lo han conseguido aceptando al santo Mesías prometido y bajo el deseo de cumplir con las condiciones del Bet, este deseo unido a la comunión con Dios, unido al temor que inspiran las ordenanzas de Dios, ha hecho que se separen del materialismo, pero eso no les ha desprovisto de las bendiciones del mundo. Allah Ta'ala también bendice a los profetas con sus bendiciones materiales, y también a los que son verdaderos creyentes de estos profetas también les bendice con este tipo de, conforts materiales. A veces vienen dificultades temporales, pero
después vuelve a descender la gracia de Dios y la situación cambia también en la gente que tiene temor de Dios, son conformistas, y debido a este conformismo son capaces de sobrepasar estas dificultades y luego agradecen cualquier favor que Dios les haga. Luego, cuando Allah Ta'ala les da, aunque sea poco, el rectamente guiado, agradece a Dios. Y cuando uno desarrolla la costumbre de agradecer a Dios, Dios aún le otorga más. Y viendo estos favores que descienden sobre él, un verdadero creyente también está listo para dar sacrificios, y de hecho lo hace en esta época actual. La verdadera percepción, los ahmadis musulmanes tienen este ejemplo, porque tienen delante la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la de su ardiente devoto, el Santo Mesías prometido, la paz sea con él. Explicando este tema, Hazrat Musleh Maud, el segundo califa radiyallahu anhu, dice que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le quitaron todo al Santo Profeta, y de la misma manera también a los compañeros del Santo Profeta les quitaron sus posesiones materiales, pero a la vista de Dios no les importó en comparación con ganar el contento de Dios, y al final Dios les dio absolutamente todo. De la misma manera, el Santo Mesías prometido, alayhi salam, dejó todo por Allah Ta'ala, y a pesar de que en su familia tenía derecho a la mitad de la herencia, su cuñada, que después se hizo Ahmadi, consideraba que era un aprovechado. Tuvo que pasar momentos difíciles, pero Allah Ta'ala le dio de todo. Hablando de esta época difícil, el Santo Mesías prometido dice en un par de poemas en árabe: había una época cuando comía lo que los demás dejaban, pero ahora Dios me ha dado la oportunidad que cientos de personas, miles de personas comen de mi mantel. Hoy la fe de cualquier Ahmadi ciertamente se potencia cuando comparamos la época inicial y la época posterior del Santo Mesías prometido al Islam. Hablando de esta situación, Hazrat Musleh Maud también nos lo recuerda diciendo que el Mesías prometido al Islam, cuando nació, sus padres ciertamente se arreglaron, pero cuando fue creciendo y mostró este desinterés hacia los asuntos del mundo, su padre, al ver esta situación, se sentía triste porque decía que su hijo no servía para nada. Hazrat Musleh Maud comenta, dice que ya he mencionado este relato, que un sikh preguntó iban con Hazrat Mirza Ghulam Murtaza, el padre del Santo Mesías prometido, y en una ocasión preguntó a mi padre, dice sobre el Mirza Ghulam Ahmad, sobre el Santo Mesías prometido: usted vaya con él y explíquele que cuando dice el Mesías prometido que cuando vino a saludarme le dijo que tu padre sufre porque el hijo pequeño comerá del pan del hermano mayor. Si pudiera trabajar en algún sitio
y dice que estaba intentando buscar un buen trabajo para él. El padre del Santo Mesías Prometido le decía al Sikh que si yo muero, los medios para manutención se cerrarían. Ese Sikh comentó que cuando fue con Mirza Ghulam Ahmad, del Mesías Prometido, y le contó los pensamientos del padre del Santo Mesías Prometido, le dijo que sufrimos al ver su situación, y cuando dijo el padre del Santo Mesías Prometido que si me muero, que será de Ghulam Ahmad, del Mesías Prometido, dijo que le dijo al Mesías Prometido que escucha las palabras de tu padre. En aquel momento, el padre del Santo Mesías Prometido estaba en Kapurthala y le dio la oportunidad de trabajar. Vino una oferta de trabajo para ser el responsable de la educación. Dijo que cuando le planteé esto al Santo Mesías Prometido y le dije que por qué no obedeces a tu padre, el Mesías Prometido dijo que mi padre siempre está preocupado por mí y está preocupado por mi futuro sin razón, porque yo con quien tenía que emplearme ya me he empleado, hablando de Dios. Volvió el Sikh y se lo contó al padre del Santo Mesías Prometido, y Mirza Sahib, el padre del Santo Mesías Prometido, dijo que si te ha dicho esto, entonces está bien, porque él no miente. Dice el Muslim Maud que esta era el comienzo, digamos, del Santo Mesías Prometido. No había llegado a la culminación, pero cuando en este tránsito se ve que en el momento de la muerte del Santo Mesías Prometido estaban allí la gente dispuesta a sacrificarse de la este poema que recité al principio, que había una época donde yo comía los restos que me daban, y hoy la situación es que de mi mesa comen miles de familias. En su inicio, dice, en su comienzo era comienzo muy pequeño, pero luego, aparte de los que trabajaban en la cocina, en su época casi 200 personas comían del langar. Es verdad que él tenía el mismo derecho a la herencia que su hermano, pero en los granjeros es la tradición que el que trabajaba se consideraba heredero, pero el que no trabajaba no se le consideraba merecedor de la herencia. La gente suele decir que el que no trabaja, que cómo es que puede tener derecho a alguna herencia. Cuando venía alguien en el comienzo de la época del Santo Mesías Prometido y a su cuñada decía que diera algo de comer, dijo que no come, no trabaja, y daba de comer de su comida al huésped. Él pasaba hambre o solía comer unos pocos garbanzos y con eso se mantenía. Dice que esa misma cuñada que se le miraba con desprecio después entró en el Ahmadiyyat, es decir, que por parte de Allah Ta'ala, cuando se comienza algún trabajo, el comienzo no se ve, pero luego cuando llega a su culminación, el mundo se queda sorprendido. Vemos hoy que en Qadian, no solo en Qadian, sino en el mundo entero, hay muchos diferentes países donde funciona la cocina del Santo Mesías Prometido. En aquella época posiblemente habían 2 o 3 plantas y con eso funcionaba la cocina. Pero sin embargo, hoy vemos que en donde comen el comedor del Santo Mesías Prometido hay máquinas que generan el pan. En Qadian, en Rabwa, en Londres se hacen cientos de miles de panes
en un momento en esta reunión del Jalsa con la ayuda de Allah Ta'ala, hay una oración muy extensa, y como dije el sermón pasado, había muchos periodistas que estaban, al ver cómo se hacía la comida, se quedaron muy impresionados. Un periodista, él dijo que fueron a ver cómo se fabricaba el pan y deseó comer un pan y le gustó mucho y le dijo: ¿puedo comer alguno más? El amigo Ahmadi que estaba junto a él le dijo: come lo que quieras, porque es la cocina del Santo Mesías Prometido y nunca falta nada. ¿Cómo era aquella época que venía un huésped y el Santo Mesías Prometido al Islam le daba su propia comida y se quedaba él con hambre? Mientras que hoy de distintos países vienen miles de personas que comen de su mantel, y este no es el final de esta culminación, porque esta cocina ha de expandirse en distintos países aún del mundo, y cientos de miles, millones de personas van a comer de este mantel, y cientos de miles o millones, después de aceptarle, también tienen que crecer en la rectitud. Por eso el sacrificio entre la gente que hoy se ve esa medida de sacrificio en los Ahmadis no ha llegado a su culminación. Si Dios quiere, seguirá creciendo este número de personas. Por lo tanto, si miramos con microscopio cómo funciona una cocina, la cocina del Santo Mesías Prometido, y miramos el origen de las dificultades del inicio, esta es una prueba de su veracidad y sirve para acrecentar nuestra fe, sin duda. Y si vemos que no, para mover esta organización hace falta un espíritu de sacrificio y de donación, también lo vemos con el taqwa, con el temor de Dios que hemos tenido al unirnos al Santo Mesías Prometido. Que Allah Ta'ala a cada uno de nosotros nos dé el verdadero sentido del taqwa, de la rectitud. Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu, hablando de algunos aspectos de la vida del Santo Mesías Prometido, cuando habla sobre él, y el resultado, la conclusión a la que llega, es también una conclusión muy extraordinaria. Una persona, al describir un relato, puede extraer cierto gusto, pero Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sacaba detalles muy pequeños y para acrecentar nuestra fe, La forma de comer del Santo Mesías Prometido, dice Hazrat Muslim Maud, que era algo extraordinario o extraño. No he visto comer a nadie de esta forma. Primero, cogía el pan en el chapati y antes de darle un mordisco, con los dedos lo iba desgregando y de su boca salía la palabra Subhanallah, alabado sea Dios, santificado sea Dios. Y después, cogiendo un poco de este pan, solía mojarlo un poco en salsa y se lo comía. La gente que le veía se quedaba extrañada. Algunos pensaban que ahora está buscando partículas permitidas dentro del pan, pero el sentimiento del Santo Mesías Prometido es que estamos comiendo y sin embargo la religión de Dios está con muchos problemas, y cada bocado que él daba decía Subhanallah, santísimo es mi Dios. Pedía perdón a Dios de que tú nos has dado este pan, porque
es la comida, tú nos has hecho un favor porque es una necesidad, pero en momentos de la dificultad de la religión no debería estar permitido que tan siquiera comiéramos. Hazrat Musleh Maud decía que ese alimento que él tomaba era como una especie también de guerra que él tenía internamente debido a los sentimientos tan delicados que él sentía por la ayuda del Islam y la religión y debido a las el sentimiento que él tenía para ayudar a la potenciación de la religión y las necesidades que él tenía, que eran comer, dormir, tenía una guerra interna entre las dos. Sentía como una obligación comer porque su verdadero temor o problema o obsesión era que el Islam triunfará. Este ejemplo del Santo Mesías prometido nos lleva a la conclusión de que cuando utilizamos los favores de Dios debemos ser agradecidos a Allah Ta'ala, debemos santificar el nombre de Dios y luego debemos sentir el dolor hacia la religión y deberíamos pensar cómo nosotros en el tema de la publicación y en el tema de la predicación podemos participar. Y luego de esta comida que nosotros vimos comer al Santo Mesías prometido al Islam, también salen más temas relacionados con la santificación de Dios, cuando hay un versículo del Santo Corán que dice que cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. Hazrat Musleh Maud ha sacado esta conclusión. Dice que el Santo Mesías prometido, cuando comía, como hemos dicho anteriormente, con dificultad podía comer un trozo de pan, y cuando se levantaba había desgranado el chapati. Su costumbre era, como he dicho, que cuando iba cortando, haciendo pedazos el pan, luego algo se lo llevaba a la boca y el resto se quedaban en el mantel. Nos dice que no se sabe por qué hacía esto el Santo Mesías prometido, pero había personas que decían que Hazur está buscando entre estos trozos de pan cuáles son dignos de que santifiquemos el nombre de Dios y cuáles no. Dice Hazrat Musleh Maud que yo no recuerdo haber escuchado esto del Santo Mesías prometido, pero eso es lo que decía la gente. Por lo tanto, Dios dice que cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, nace una voz que glorifica a Allah. ¿Por qué Allah Ta'ala dice que los cielos y la tierra, cualquier cosa que hay entre ellos, está glorificando? Porque nosotros no escuchamos esta voz. Y lo que no podemos escuchar, no es necesario que se nos hablara de ello, porque si no lo escuchamos, ¿qué más nos da? ¿Cuál era el objeto de que Dios mencionara esto en el Santo Corán? ¿Acaso está escrito que en el paraíso habrá un señor que se llama Abdur-Rashid, que está sentado desde hace 10.000 años? Dado que no vamos a conseguir ningún beneficio de ello, por eso Allah Ta'ala no nos ha contado o relatado este tipo de hechos. Pero cuando Allah Ta'ala dice que cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, el resultado que se extrae, que, oh gentes, debéis escuchar esta glorificación. Cuando decimos que la luna ha salido, significa que venga la gente y miren esta luna. Cuando decimos que una persona está cantando, significa que vamos a escucharle el tono de voz de este cantante. Cuando Allah Ta'ala dice que cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, significa que tenéis que escuchar esta glorificación. Entonces, de ahí concluimos que esta glorificación es algo que podemos escuchar. Hay una escucha que es de menor grado y otra de mayor grado, pero el de mayor grado pueden escuchar los que tengan un oído
un ojo desarrollado. Por eso al creyente se le dice que diga Bismillahirrahmanirrahim al comenzar la comida. Cuando acabe la comida tiene que decir Alhamdulillah. Cuando se ponga un vestido tiene que santificar el nombre de Dios. Es decir, glorificar el nombre de Dios para un creyente significa testificar esta glorificación, porque glorificar cuando el ser humano come y dice Bismillahirrahmanirrahim, cuando termina dice Alhamdulillah, cuando se pone un nuevo vestido hace una oración. Todo ello que el ser humano hace, lo que en realidad está haciendo es glorificar a Allah al ver estas cosas, y es como si brotara del objeto. O sea, como si el objeto también estuviera glorificando a Dios. Pero ¿cuántos son los que cumplen esto, que comen día y noche, pasan por las montañas, ven los ríos, ven los campos verdes, paisajes verdes, ven a los árboles crecer, ven cantar a los pájaros? Sin embargo, ¿cómo afecta esto a su corazón? ¿Acaso en sus corazones también nace alguna santificación de Dios, alguna glorificación de Dios? Si no sale, significa que no han escuchado la glorificación de estos. Pero si decís que vosotros no lo escucháis, yo os digo que hay voces que salen de dentro. Cualquier agradecimiento, cuando sale un agradecimiento al ver la naturaleza de Dios, dice Subhanallah. Esta glorificación del ser humano es que eso está saliendo del ser humano. Ese mismo objeto, esa misma creación, ese mismo paisaje hace que glorifique a Dios a través del ser humano. Por lo tanto, debemos adoptar este método de glorificación también, y el taqwa nos invita a que esto sea una constante, una rutina en nuestras vidas. En esta época, al Santo Mesías prometido, Allah Ta'ala le dio la oportunidad de callar la boca de aquellos que atacaban el Islam, y a este respecto voy a comentar un relato de Hazrat Muslim Maud. Dice que en una ocasión alguien vino a saludar al Santo Mesías prometido cuando estaba en la mezquita. Vino un cristiano y le dijo que usted dice que la lengua del Santo Corán es la lengua madre de todas las lenguas, mientras que Max Müller ha dicho que aquella lengua que es la lengua madre de todas las lenguas es una lengua sencilla, concisa. El Mesías prometido dijo: no aceptamos la fórmula de Max Müller, que la lengua madre sea concisa, pero vamos a intentar aceptar esta fórmula para no discutir con este tema. Y cogemos al árabe. ¿Acaso cumple este prerequisito o no? Esta persona dijo que el inglés es más avanzado que el árabe. El Santo Mesías prometido no conocía el inglés. Sin embargo, dijo: de acuerdo, ¿cómo se dice mi agua en inglés? Dijo my water. Le dijo, en árabe se dice my. Ya con esto está diciendo mi agua. Dígame usted que my water es más conciso o my es más conciso. Sí, el Santo Mesías prometido no conocía el inglés, aunque Allah Ta'ala en su boca hizo emitir unas palabras que hizo que se quedó sin respuesta, y dijo que entonces debe ser que el árabe debe ser la lengua más concisa. Esta es la misma situación del Santo Corán. Allah Ta'ala le dijo al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le hizo la promesa que libraría al Santo Profeta de las ataques del enemigo, y generaría personas que leerían el Santo Corán, que tendrían un cariño sincero hacia el Santo Corán y que comentarían el Santo Corán.
y que defenderían de los ataques de los enemigos, que con lo cual tenían que cerrar la boca. Después, en el Santo Corán se ha metido una materia que aquellos que quieran criticar al Santo Corán tienen la respuesta dentro de sí mismo. Sir Syed Ahmad Khan, en su época, contestaba a las objeciones de los cristianos, y luego Allah Ta'ala levantó al Santo Mesías prometido, al Islam, que, digamos, se enfrentó al enemigo durante tanto tiempo que hasta en su muerte la gente tuvo que reconocer que la defensa del Islam la hizo de una forma tan extraordinaria que ningún musulmán erudito anteriormente pudo defender al Islam como lo hizo el Santo Mesías prometido. Wallahu ya'simuka minan nas significa que Allah te protegerá. Al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo la promesa que Allah te protegerá de los hombres. Cuando los enemigos le atacaron con la espada, el Santo Profeta venció esa espada. Se rompieron las espadas del enemigo. Cuando atacaron a través de la historia, Allah Ta'ala levantó a unos musulmanes que escribieron libros investigando en la historia y cerraron la boca de los enemigos. E incluso abriendo los santos o los de los opositores, ven que lo que atacan al Islam también caen sobre sus propias religiones, y todo lo que ataca al Corán, al Hadith, el Santo Mesías prometido lo clarificó. Por lo tanto, hoy también la gente que ataca el Islam, el Santo Mesías prometido, la palabra del Santo Mesías prometido es con lo que nosotros estamos cerrando las bocas de nuestros enemigos. Por lo tanto, debemos también poner más atención en la lectura de los libros del Santo Mesías prometido, en la ayuda de la religión de Allah. Allah mismo envía sus señales y envía y nos da también los argumentos. Hay gente que tienen interés por conocer, por el conocimiento, y también Allah Ta'ala les abre sus corazones. Pero hay otras personas que, debido a su ignorancia, intentan hacerse los sabios y empiezan ahí hablando, dicen tonterías que luego le da la oportunidad de que el oponente se ría. Hay un relato de este estilo. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu dice que la gente introduce nuevos elementos dentro de la religión y no se dan cuenta que es algo vergonzoso. El Santo Mesías prometido, alayhi salam, tenía un amigo, tenía un compañero, y vivía en Batala, que luego se hizo Ahmadi. Era un Ahmadi muy, muy sincero después. El Santo Mesías prometido levantó este tema, que el árabe es la lengua madre de todas las lenguas. Todas las lenguas han derivado del árabe. Esta persona cogió este punto y se dedicó a investigar. No tenía mucho conocimiento del árabe y probaba que cada palabra descendía del árabe, del léxico árabe. El Santo Mesías prometido era familiar con el léxico, era familiar con la lengua, y las conclusiones que les traía las basaba en el conocimiento. Cuando el Santo Mesías prometido al Islam dijo que todo el conocimiento estaba en el Santo Corán, no quería decir que en el Santo Corán se constatan los principios de cómo llevar a cabo una granja, o cómo hay que fertilizar el terreno. Cuando se dice que en el Santo Corán está incluido todo, significa que todas las necesidades religiosas estaban en el Santo Corán, están en el Santo Corán. Pero esta persona pensó que todo está en el Santo Corán. Alguien le preguntó, cuando empezó a hablar y en todos los sitios hablaba y decía que todo se encuentra en el Sagrado Corán, alguien le dijo: no menciona el Santo Corán a las patatas y al picante, a los pimientos picantes.
esta persona tenía que contestar sí o sí, y dijo que al lulu o al marjan, que significan las perlas y los corales. Significa que son patatas y pimientos picantes. Hazrat Maud dice que ahí, por un lado, dice que mantienen que como la palabra de Dios es inmutable, las palabras de los juristas también son inmutables, y por otro lado, hay otras personas que están continuamente cambiando y generando el caos. Dice, recuerdo en Faisalabad, cuando estaban habiendo problemas en el Jalsa, vino un Molvi y estaba haciendo una locación y dijo, hablando de Kul Huwa Allahu Ahad, que Allah es único, significa que los Ahmadis son apóstatas. Eso es lo que extrajo de este versículo, de que Dios, Allah, es el único. Hazrat Musleh Maud relata que estas personas no tienen ningún tipo de regla, y la verdadera fórmula es que para el ser humano, para generar algún cambio, para aceptar un cambio, debe estar preparado, pero para generar un cambio está en manos de Dios. Él, cuando quiera, produce el cambio, y cuando produce el cambio, el mundo entonces no pueden pararle el mundo en este cambio. Hay algunas personas, por el mal pensamiento de algunas personas, Hazrat Maud también habló y dice que el santo Mesías prometido, en la época del santo Mesías prometido, de una persona acadián, y dijo que si al Mesías prometido se le dice Ibrahim, se le dice Noé, Isa, Jesús, y Musa, y Moisés y Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, entonces Dios también me dice que tú eres Muhammad. La gente intentaba convencerle y dijo, pero yo escucho la palabra de Dios, me está diciendo que tú eres Muhammad. A mí, ¿por qué necesito escucharos a vosotros? Cuando se cansaron de explicarle este punto, pensaron que es mejor que le llevemos delante del santo Mesías prometido. Por lo tanto, le llevaron con Khalifatul Masih I, radiyallahu anhu, y le dijeron que por favor usted mencione a Hazur para que le dé algo de tiempo. Khalifa Awwal le dijo al santo Mesías prometido que bien, trae a esta persona. Esa persona vino delante de Hazur y dijo que Allah Ta'ala me dice que tú eres Muhammad continuamente. Le dijo el santo Mesías prometido, si a mí Dios no me dice esto continuamente, que soy Abraham, que soy Musa, que soy Isa, pero cuando me lo dice que eres Isa, Jesús, me da los atributos de Jesús. Cuando me dice que soy Moisés, me da los signos de Santo Moisés. Y si me dice Allah Ta'ala, me dice Muhammad, ¿acaso también le da la explicación del Santo Corán? Dice, no me da nada, no me da ninguna explicación del Corán. Entonces, esta es la diferencia entre un verdadero y un falso. Si una persona quiere ser el anfitrión de alguien, tiene que darle de comer. Pero si alguien quiere burlarse de otra persona, le llama y le pone un plato vacío delante de esa persona y dice que esto es arroz. Dios no se broma de la gente. Dios no gasta bromas con la gente. Shaitán sí. Si a ti te hubieran dicho que tú eres Muhammad, entonces si dice alguien que es Muhammad y no tiene el conocimiento de la religión, entonces eso no lo dice Dios, lo dice Satanás. Cuando Dios da algo y le pone enfrente las condiciones, es decir, si a una persona no se le da esa capacidad, usted tiene que pensar que el que le está diciendo que usted es Muhammad no es Dios, es Satanás,
Y la verdad es que el cambio lo genera Allah Ta'ala. Por lo tanto, aquellas personas que, debido a algunos sueños, caen en errores y comienzan declarando que son profetas, etcétera, están bajo la influencia de Satanás, porque Allah Ta'ala, cuando otorga algo a alguien, también muestra sus signos de brillantez, de luminosidad, muestra su ayuda hacia esa persona, muestra signos hacia esa persona. El testimonio práctico de Dios está con él. Esto es lo que hemos visto en la vida del Santo Mesías prometido al Islam. Y esta profecía que sobre Al-Muslim Maud, sobre el hijo prometido, que se cumplió en la época de Khalifatul Masih Sani, el segundo, y esta es también la profecía sobre el establecimiento del Califato Ahmadiyya, que también es otra profecía que él hizo, también es otro testimonio práctico que hemos visto con nuestros ojos. Por eso que Allah Ta'ala a cada Ahmadi le otorgue la progreso en la fe y le permita comprender estos hechos. Después de la oración, voy a rezar una oración fúnebre en ausencia, una oración funeral en ausencia respecto a falleció entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre a la edad de 87 años. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mukarrama Abdul Bari Saheba era nieta del Santo Mesías prometido, era la hija de Mia Sharif Ahmad Sahab y era la abuela maternal de Muhammad Ali Khan y la hija la hija política de Sayyid Amatul Hafiz Begum Saheba y Nawab Abdullah Khan Sahab. Era también mi tía paterna. Nació en Qadian en 1928. En 1940, cuando se casó con Mia Abbas Ahmad Khan Saheb, Hazrat Khalifatul Masih Sani, en el día del viernes, habló de algunos matrimonios, sobre el enlace matrimonial y dijo, que he dicho varias veces, que durante un tiempo leeré las ceremonias matrimoniales que sean familiares míos o que sea una relación que se hayan consagrado a la religión. Aparte de ellos, no los leeré, salvo aquellos cuando tenga posibilidad, siempre que no coincida con la ceremonia de algún familiar. Voy a hacer el nikah de Zia Abbas, que es el hijo de la hija de Mia Sharif Ahmad Sahab, y el chico es mi sobrino, y la chica es también mi sobrina. Habló de los objetos de la consagración, mencionó a Khalifatul Masih Sal, es el tercero, que entre los chicos es el que ha consagrado su vida, y le llamó la atención a este respecto. El Santo Mesías prometido hace 70 años hizo una profecía que Tara Naslan Baida, verás una generación muy larga. Y vemos que día tras día estamos viendo la grandeza de esta importancia y de esta profecía. Cuando estas profecías fueron hechas, se ven en su inicio la grandeza. Según pasa el tiempo, la grandeza de esta profecía va disminuyendo, pero hay otros signos que son del tipo que en principio parecen pequeños, pero luego con el tiempo se van haciendo grandes. Según el tiempo va pasando, la grandeza de la profecía va creciendo. Cuando el Santo Mesías prometido tuvo esta revelación, Tara Naslan Baida, en esos momentos tenía el Santo Mesías prometido solo 2 hijos. Luego, con la ayuda de Allah Ta'ala,
nacieron también otros hijos e hijas, y luego Allah Ta'ala la multiplicó, y ahora entre sus hijos se están casando, o las hijas mediante la relación con sus maridos, nacen generaciones en el mundo. Uno que quiera criticar, puede decir que señal es esta, porque matrimonios hay a diario. La pregunta es, ¿cuántas personas tienen generación que se refieran a ellos y que sientan orgullo por ello? La mayoría de las generaciones son del tipo que si alguien le pregunta ¿cómo se llamaba tu tatarabuelo, tu bisabuelo? No lo saben. Sin embargo, Tara Nasran Baida significa que el Santo Mesías Prometido, la generación del Mesías Prometido, seguirá refiriéndose a él, y la gente dirán que el Santo Mesías Prometido, según las profecías del Mesías Prometido, esta era una profecía. Tara Nasran Baida no solo significa que tendrá mucha generación, sino que la grandeza del Santo Mesías Prometido será tan alto y tan grande que su generación por un minuto no permitirá que no se refieran a que provienen de él, no permitirá que se ignoren, y decir que son descendientes del Santo Mesías Prometido será su grandeza. Por lo tanto, no se está mencionando aquí que la familia del Santo Mesías Prometido sería grande, sino que crecerá, y aunque tuviera un rango muy alto, y aunque se les den también reinados, a pesar de ellos se considerarán orgullosos ser descendientes del Mesías Prometido. Tara Nasran Baida significa que el Santo Mesías Prometido, Allah Ta'ala le dijo que tu generación siempre no te rechazará, y tu generación no intentará borrar a ti. Explicando esta revelación, el Mesías Prometido dice que un día de pena y cuatro bodas. Es verdad que alguno de su generación morirá, como es la tradición de Allah Ta'ala. Sin embargo, su generación irá creciendo. Si uno muere, nacerán 4 más, y donde muera uno y nazcan 4, es normal que esta generación crezca. Por lo tanto, el Mesías Prometido, la familia del Santo Mesías Prometido, demostrará el rango alto, y esta será su característica, y sentirán orgullo de relatarle a él, que provienen de él. En otras palabras, estarán hablando de su abuelo y la gente aceptará el buen recuerdo del Santo Mesías Prometido. Esto genera una gran responsabilidad a la familia del Santo Mesías Prometido, y el deseo del Santo Mesías Prometido, cuando él quería que si no nos refiráis a nosotros y luego nos denigréis, por lo tanto no vale ser solamente hijo de o ser de su generación, sino hay que seguir sus enseñanzas, y hay que, estando unidos a él, hay que respetarle, y hay que respetar el rango e implantar el rango del Santo Mesías Prometido. Que Dios le dé la oportunidad también a esta familia, a todos nosotros también. Cuando se dividió Pakistán y la India, ella fue en el mismo autobús donde Hazrat Ammayan, la esposa del Santo Mesías Prometido, y algunas otras mujeres de la familia estaban viajando en ese autobús. Al llegar a Lahore, estuvieron viviendo en Ratan Bagh, donde vivía Hazrat Musleh Maud cuando iba. Luego, más adelante, siempre estuvo en Lahore. Tenía una cualidad que era la hospitalidad y ayudar a los pobres. Era una persona muy espontánea. La mayoría de su casa siempre estaba llena de huéspedes. Si venía algún tipo de huésped, amigo, extraño, familiar, pobre,
de la mejor forma intentaba darle hospitalidad, y esta era una de sus cualidades, y lo hacía con toda la excelencia. Tenía un espectro de gentes muchas relaciones, aparte de la familia, con cada miembro de la comunidad, todos los que han tratado con ella. De la misma forma, en los familiares, ¿no? Ahmadis de Maler Kotla tuvo una relación con ellos. A veces venían huéspedes temporales, pero venían jóvenes que cuando iban a estudiar en las universidades en Lahore, y yo también, otros vivían en su casa, y solía darles la mejor hospitalidad con el corazón más abierto, y no, cuando alguien venía, se preparaba para darle la bienvenida que merecían. De la misma manera, muchos relatos de la vida de Hazrat Musleh Maud, del segundo Jalifa, te las tenía ya en mente, que solía contar a sus familiares, y han sido preservados. Allah Ta'ala le dio una vida próspera y siempre lo gastó en la ayuda de los necesitados. Pagó la educación de muchos niños, y también ayudaba con gastos de matrimonio a otras familias. Luego, cuando falleció su marido, Mir Abbas Khan Sahab, también inició una beca en su nombre. Durante un tiempo se cayó, tenía una fractura en la pierna, tuvo varias operaciones, tenía un gran dolor, pero siempre lo llevó con mucha paciencia. Al final, el 31 de agosto, entre el 31 de agosto y el 1 de agosto, se fue con su creador después de un ataque al corazón. Pagaba el chanda de la forma mejor, la parte del vacía, la parte de las propiedades. Desde 1958 a 1994 ocupó varios cargos, en cargos del Lajna, de las mujeres. Fue responsable secretaria en estas organizaciones. Fue también la secretaria general del Lajna Lahore. Como he dicho, cuidaba mucho de los pobres, participaba en su dolor, en sus dolores, sus penas, y siempre fuera ajeno, extraño. Dice Azur que ella le veía siempre siendo igual, natural con todos. Y si alguien que ella dice a una persona de Qadian que cuando fui en 1989 a Qadian, él pudo servirle a ella, y tenía un trozo del turbante del Santo Mesías prometido que se lo entregó. La gente podría haber visto en este Bet internacional de este año. Tenía un abrigo distinto, no era verde, era de un color no habitual. Este abrigo me lo envió ella, que era un abrigo que había venido a Hazrat Mia Sharif Ahmad Sahab, y luego me lo dio a mí, me dijo que me lo daba. Desde ese punto de vista, la relación con el califato era lo máximo. Tenía un gran respeto hacia el califato. Me llamaba por teléfono y expresaba
siempre su preocupación de que mi familia también le dé la oportunidad de que su familia siempre vivieran unidos, que mantenga sus buenas cualidades y que vivan juntos, unidos, que Allah Ta'ala eleve su rango y la perdone, como he dicho, después de la oración. Rezaré la oración funeral en su ausencia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.